¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a WhatsApp, nueva emisión de este streaming energético. Soy Esteban Rafele y como siempre estoy acompañado por Luciana Glesser. ¿Cómo estás, Lu? ¿Qué haces, Rafele? Muy contenta de estar acá en esta tercera emisión. Tercera, ¿no? Yo ya perdí la cuenta, pero yo después de 2 no sé contar. Contenta de este espacio que se dedica al sector energético, hay que celebrarlo, ¿no? Un sector sumamente relevante, clave para todos los argentinos. Sí, vos decís sector energético y se te llena la pantalla de dólares. En algún momento eso va a pasar. A eso quería ir. ¿Dónde están? Eso todavía no está pasando. Y hablando de gente sin plata, Fernando Krakowiak. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? A vos te veo con mucha cara de tirarme abajo el plan verano. El plan verano, vamos a ver cómo sale. Lo que es seguro es que cortes va a haber. Bueno, listo, ahí está. Uy. Prende el optimismo. Antes de avanzar con eso, les pido, por favor, que nos sigan en nuestras redes. Tenemos canal de YouTube, WhatsApp Stream, tenemos Instagram también, @WhatsApp Stream. Y es el mismo nombre de nuestro Twitter, X, o como quieran decirle. Todavía no estamos en Blue Sky, pero ya vamos a llegar. WhatsApp Stream, @WhatsApp Stream en las 3 redes. Nuestro Gmail, streamwhatsapp@gmail.com. Nos siguen ahí, nos escriben, nos mandan sus corazoncitos, sus likes y nosotros respondemos. Nos metemos, si les parece, con lo más destacable de la agenda de la semana. Ha pasado de todo en estos últimos 7 días. Hay un tema que quedó bastante debajo del radar, porque pasaron tantas cosas que medio que a algunos se les escapó, pero que me parece muy interesante traerlo, que es que la provincia de Buenos Aires tiene su propio régimen provincial, en este caso de inversiones estratégicas, lo que los amigos conocen como el RIGI bonaerense. Ustedes saben que la provincia no adhirió al régimen de grandes inversiones que promovió el gobierno nacional en la ley bases, como hicieron otras provincias que sí adhirieron en sus legislaturas, pero en cambio sacó un régimen propio para incentivar no solo grandes inversiones, sino también pequeñas y medianas. Hay descuentos de ingresos brutos, sellos e impuesto inmobiliario que arrancan para las inversiones desde 5 millones de dólares. El RIGI nacional arranca de 200 millones de dólares, con lo cual ahí tenés un incentivo para inversiones de mucho menor porte. Tiene otro cambio respecto de la legislación nacional, que es que promueve valor agregado, promueve también el desarrollo de proveedores. En el caso de proyectos de más de 50 millones de dólares, tienen que presentar un programa de desarrollo de proveedores que justamente les den laburo a pymes de la provincia y del país en general, digamos, pero con la idea de fomentar aguas abajo la integración productiva. Y tiene un incentivo adicional, un toque bien para contrastar con el gobierno, que te da un descuento mayor por política de género. Mira, no lo veo eso en el RIGI nacional. No, hablas de política de género en cualquier cosa del gobierno y te tiran un sotelo por la cabeza, ¿viste? Aparece el gordo Dan y te incendia todo. Pero bueno, ahí empieza la pelea política, pero también con incentivos económicos, porque acá estás hablando de descuentos de ingresos brutos que van entre el 20 y el 30% según la magnitud del proyecto, y además la estabilidad fiscal por 30 años para proyectos de industria, de energía, de recursos naturales, de turismo, de servicios que votó la legislatura bonaerense. Una cosa que me llamó la atención y quería compartirla con ustedes. No vi en la ley nada vinculado a la cesión de los tribunales en los cuales las empresas pueden hacer sus reclamos en el caso de que haya algún tipo de diferendo judicial, que fue una de las grandes cuestiones por las que YPF dijo que migraba la planta de GNL que se iba a hacer en Bahía Blanca a Río Negro. Lo que decía es, el RIGI me da la posibilidad al proyecto, al BPU, de litigar directamente en Nueva York o donde quiera, sin tener que pasar previamente por una instancia nacional, cosa que el RIGI bonaerense no hace. No quieren ceder justamente esa soberanía judicial o esa estratégica, digamos, parada en el marco de la justicia. Cualquier diferendo tiene que pasar por una instancia local. Y si uno ve el derrotero de la Argentina, ¿no? Los tribunales internacionales, tiene cierta lógica el planteo de no ceder. Justamente la jurisprudencia acaba de tener la Argentina otro fallo en contra, esta vez en Washington por la actualización tarifaria del servicio de agua post-2001, y se acumula, ¿no? Bueno, está por supuesto todavía la causa pendiente de YPF, 16.000 millones
de dólares contra la Argentina, no contra el Estado argentino, no contra la empresa, y todavía los juicios abiertos por los fondos buitre. Con lo cual, bueno, tiene su lógica no ceder, ¿no? Esa jurisprudencia y bancarla de los tribunales locales, aunque del otro lado, ¿qué te dicen los inversores, no? Bueno, cómo confiar en la justicia argentina, que también es el planteo del otro lado. Sí, bueno, ahí está la puja de hasta dónde se da ese equilibrio, ¿no? De la decisión o la búsqueda de inversores de ir directamente a Nueva York, cual CIADI, donde Argentina pierde por goleada. Argentina va al CIADI y es como ir a la altura a jugar, no contra Bolivia, contra un Brasil de la altura. Es como directamente ir a perder el juicio. Hay muchos antecedentes, sobre todo es lo que fue el quiebre de la convertibilidad, esta parte de juicios perdidos por empresas, por el Estado argentino en el CIADI contra inversores extranjeros. Pero bueno, también la cuestión de que el RIGI ahí es muy contemplativo con los intereses de las empresas. Le dicen directamente, vayan al CIADI y vayan a Nueva York. A mí no me importa a dónde vayan a litigar. Igual vos mencionabas el caso de YPF. Ahí YPF la tiene difícil porque estuvo un tiempo largo tratando de justificar desde un punto de vista técnico por qué se iba de la provincia de Buenos Aires. Y en un momento apareció Milei y dijo, ¿y por qué vas a invertir en una provincia que está gobernada por un comunista? Entonces, es el presidente, sí. Es una empresa controlada por el Estado, aunque después YPF diga no tiene nada que ver lo que diga el presidente, porque nosotros somos una empresa que, si bien tiene al Estado Nacional como accionista, también tiene inversores privados y demás, lo cierto es que es un condicionante muy fuerte y que casi coincidió con el anuncio que hizo YPF. Entonces digo, las cuestiones técnicas quedaron ahí muy embarradas con las cuestiones políticas, de las cuales yo creo que no se pudo despegar YPF. Y fíjate vos, no, agrego un dato, que si hay alguien que puede aprovechar este RIGI bonaerense es justamente el grupo Techin, a partir de Tecpetrol, que está ahí disputando el terreno que justamente liberó YPF para la construcción de la planta de GNL en Bahía Blanca, sí. Exactamente. Ahí Craco traía a colación a Milei y a los comunistas. Y hablando de Milei y los comunistas, tuvimos dos fotos en el G20 que acaba de pasar, en el cual estuvo el presidente negociando con comunistas. Porque tuviste, mira, ahí lo tenés a Javier Milei con el presidente Xi Jinping. Yo estoy fascinado con la cara que pone Xi Jinping en esa foto. Estaba hablando con Manu Jove. Hacete una lectura gestual. ¿Qué cara de qué pone? Me decía, Manu Jove me decía, es Jim Halper en The Office. Mirando a cámara, ¿viste? Con esa, como después de tantas que les tiró Javier Milei, termina yendo a sacarse la fotito con la bandera comunista de fondo y la carita de Xi Jinping. Pero tuvimos esa foto, que fue, me parece, el encuentro bilateral más importante que tuvo Javier Milei en Río de Janeiro, en el G20. Se continuó con una agenda que ya había empezado, el swap cambiario, las represas de Santa Cruz, que todavía siguen paralizadas, pero hay intenciones de avanzar, profundizar el intercambio de invitaciones para ir a visitar, para que venga Xi Jinping acá y para que vaya Milei a China, a Beijing. Pero además hubo otra foto de negociación con comunistas que fue la que se sacó Caputo, el ministro de Economía, con el ministro de Energía de Brasil, Silveira. Ahí los tenemos a los dos firmando y acá los quiero escuchar. Para mí, estratégico, aunque todavía en veremos, y la venta de energía, de gas, que sale de Vaca Muerta para que llegue a Brasil. Algo que, con todo el fuego cruzado que hubo entre Lula y Milei, la foto esa gélida que apareció también en el G20 de Lula saludándolo a Milei con cara de poquísimos amigos, bueno, mientras pasaba una cosa, pasaba la otra, que es que finalmente se firmaba esto. Esto implica que la Argentina va a poder llegar en algún momento a exportarle el gas de Vaca Muerta a Brasil. Y la pregunta es, ¿en qué momento? Porque hoy no tenemos la infraestructura para hacerlo. Y un poco muestra también el cuartucho donde están firmando el acuerdo. Si podemos volver a ver la foto, sí. Eso de lo gélido también se ve en esa oficina, sin ventanas. Digo, a ver, tiene poco de acuerdo estratégico esa imagen. Convengamos que no es una imagen de un megacuerdo entre países celebrándolo, sino que parece más, bueno, solucionemos esto rápido. Sí, igual cuando vos vas a G20, a los G20, pasa un poco eso. Es eso, es un lugar enorme con un montón de oficinitas, boxes, como si fueran el lugar donde labura un oficinista,
muy chiquititos donde van y se juntan los países a hacer esos acuerdos que se vienen negociando y que se firman en este caso ahí. Es cierto. Pero hay un clima gélido, y creo que se puede hacer una doble lectura. Bueno, por un lado leer todavía la deficiencia de infraestructura que tiene Argentina para llegar con su gas a Brasil. De hecho, hasta el sábado estábamos importando gas boliviano, lejos de exportar, estábamos importando, que revela también que la reversión del caño gasoducto norte todavía no está completa. Pero después también en términos geopolíticos, en una jugada de Brasil, donde Brasil tiene un doble mensaje. Por un lado, condiciona a Milei a firmar el documento final del G20 al MOU. ¿Querés que te compre gas? No vas a alterar una coma del documento final del G20. De hecho, ahí pasó algo muy gracioso, que es que Argentina hizo todo un espamento de las cosas a las que se oponía Milei, pero en la declaración del G20, en el comuniqué, la declaración final, no aparece ni una coma de eso. No, la Argentina apoya un impuesto a los súper ricos. La Argentina no votó en disidencia ni en el impuesto a los mega ricos que impulsa Brasil. Hay que implementarlo, todo lo que quieran, pero declarativamente está ahí. La Agenda 2030, cambio climático y demás, hay que implementarlo, cada país lo hace como quiere. Esto es una declaración justamente que no va más allá de eso, pero ahí Argentina no metió ninguna disidencia ni ningún otro país. Ahí firmaron todos por consenso, que es la tónica del G20 es eso, es buscar consensos y que estén todos de acuerdo. Pero toda la pirotecnia de Milei de nos oponemos a esto, y esto, no se vio plasmada en ningún momento en la declaración y tiene que ver con esto que decía Lu. Sí, quería confirmar. ¿Querés que cerremos este acuerdo de exportación? Bueno, acompañar la declaración del G20. Sí, después yo creo que las potencias te apretan un poco ahí y ahí se muestra de alguna manera la templanza de cada funcionario, de cada líder. A mí me parece que te venga a decir Macron, que te venga a decir Xi Jinping, el gobierno de Estados Unidos, mirá, no saques los pies del plato en esta, seguí con tu circo en tu Twitter y demás, pero acá poné el gancho, me parece que eso influyó. Ahora, yendo al acuerdo con Brasil por el gas, te quería comentar lo siguiente. Ellos dicen que en 2030 ¿no? van a estar exportando unos 30 millones de metros cúbicos diarios. Ese sería un poco el objetivo. Es cierto que hoy no se puede, o sea, no llegás con la capacidad de transporte, pero ponele que vos invertís en esa capacidad de transporte. No está mal como opción tratar de exportar el gas a la región, porque vos pensás que 30 millones de metros cúbicos, más o menos, si te fijás lo que implica la planta de GNL de YPF, dice 30 millones, en realidad en ese caso, de toneladas de GNL. Transportado eso, traducido a millones de metros cúbicos, te da más o menos 3 veces más que estos 30 millones. O sea, un tercio de lo que generaría como producción la planta de GNL de YPF, lo podría llegar a exportar a Brasil gasificado por gasoducto. No está mal porque la inversión que plantea YPF en la planta de GNL es 30.000 millones de dólares. Claro. Y acá un tercio, yo no creo que necesiten 10.000 millones de dólares para llevar esos 30 millones de metros cúbicos a Brasil. Después hay cuestiones sobre el precio, vas a sacar más, se supone, hoy en día con los valores, exportando GNL que exportando el gas vía gasoducto. Ponele, hoy puedes sacar en millones de BTU, que no importa, es una medida técnica, pero 24 o 25 dólares y en el caso del gas a Brasil ponele que saques 12, ponele. Está bien. Pero es muy más inestable. rápido, y además es muy inestable el precio del GNL. Claro. Entonces no está mal. Digo esto porque el año pasado dijo el CEO de Total, Javier Rielo, dijo, ojo con la planta de GNL, porque Argentina tiene más cerca, más fácil y en un potencial muy grande, una capacidad exportadora a países vecinos que puede equiparar a una planta de GNL de YPF por menos de 30.000 millones de dólares. Cortito, porque quiero avanzar, pero no quiero dejar de tocar esto que lo hablamos brevemente en la intro. Se viene el verano, hay un plan verano de tratar de contener la crisis energética. Habló esta semana María Tretamanti, le conocimos la voz, dijo que este verano va a haber que arreglarnos con lo que hay, que no da para más que eso. Breve, tirame un título de ¿llegamos o no llegamos, Fer? A ver, Camesa sacó un informe hace un par de meses donde dijo que la demanda potencial para el verano de energía, no solo de los hogares y también de las industrias y demás, no puede ser abastecida con la capacidad de generación que tiene hoy Argentina actualmente. Encima el gobierno tenía un plan para construir centrales térmicas y no solo llegar a esa capacidad de generación, sino superarla y lo suspendió. Lo suspendió. Los motivos que decidió Chirilo, que ya no está, lo dejamos de lado ahora, pero lo cierto es que no se hizo. ¿Y ahora? Entonces, ahora necesitas por lo menos para equiparar unos 1.500, ponele más o menos megawatts
para llegar, que no tenés para llegar a esos 30.700 que se estima que va a ser la demanda. Y vos podés con importación, pero para eso necesitas que la capacidad hidroeléctrica de Brasil fluya. Y hoy en día está en duda, porque Brasil atraviesa una sequía importante. Entonces, lo que va a terminar pasando es que a las industrias le vas a cortar seguro, que es lo que de alguna manera en el plan de contingencia dejó expresado el gobierno. A las industrias seguro. Y después a los hogares, estamos hablando siempre de generación, de cortes programados. A los hogares se les va a cortar porque los días de calor salta la red, salta lo que es la redistribución. Bien. Pero el tema es si tendrían que implementar cortes programados como los 80. Se supone que no, que con cortarle de manera programada a las industrias alcanzaría para, de alguna manera, surfear esa situación. Pero nunca se sabe. No, está bien. Y no es lo mismo que te corten, que te salte la red con una tarifa recontra subsidiada que con los aumentos que hubo este año. Difícil explicarle a la gente, con lo cual, pero le aumentaron, que le van a cortar igual. Va a estar, desde ese lado va a estar complicado. Vamos a escuchar a nuestro científico de cabecera, ¿sí? A Diego Golombek, que nos va a hablar ahora de... ¿Por qué? No, ¿para qué? Mirá, ¿para qué usamos la nafta? Yo te lo respondo. Esta la sé, yo la uso, por ejemplo, para llenar el tanque. ¿Y de dónde viene? Acá se me complica un poco más. A ver, Diego. ¿Para qué usamos nafta y de dónde viene? Cuando el hombre y la mujer de las cavernas lograron controlar el fuego, descubrieron también el poder calorífico de los materiales. Cada materia prima tiene uno, y la gasolina es uno de los combustibles con mayor poder calorífico. La nafta o gasolina se obtienen del petróleo crudo y para extraerla se aplican diferentes técnicas. El petróleo extraído se almacena en grandes tanques y se transporta a una refinería. En la refinería, el petróleo se calienta hasta su punto de ebullición, que es de unos 400 grados centígrados. El vapor se captura en una torre de destilación, donde se separa en diferentes materias primas. Así se realizan diferentes procesos para purificar los productos y mezclarlos con otros químicos. Y así se obtiene la nafta, el combustible más usado para autos, motos, pero también para camiones, para trenes y para aviones. Cada día se producen en el mundo más de 80 millones de barriles de petróleo. Desde que se descubrió, el petróleo se convirtió en una de las principales fuentes de energía que impulsaron el crecimiento de nuestra civilización moderna, alimentando nuestras industrias, transportes y hogares. Esto fue sin dudas algo maravilloso, pero no podemos olvidar que también es una fuente finita, cuya extracción y uso dejaron y siguen dejando una huella en el planeta. El cambio climático, la contaminación y una dependencia que se volvió motivo de numerosas y sangrientas guerras. Es vital que entendamos que la verdadera energía que necesitamos es aquella que puede coexistir con la naturaleza, la que no agota nuestros recursos y la que no compromete el futuro de las nuevas generaciones. Ahí pasaba Diego Golombek. Y ahora, para seguir hablando de nafta, de petróleo, en este caso de petróleo y gas, tenemos el placer de recibir al director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, también conocido como CEPIS, Víctor Bronstein. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Qué lujazo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Está terminando esta semana la COP29, el evento vinculado al cambio climático que organiza Naciones Unidas. Es en Azerbaiyán, en Bakú, y me llamó la atención la declaración que hizo el presidente de Azerbaiyán en la COP, que, por supuesto, un país petrolero defiende su negocio, ¿sí? Dice, el petróleo y el gas son un regalo de Dios, igual que el sol, el viento y los minerales, y no se debe culpar a los países por tenerlos. Después habla del doble estándar de los países desarrollados, de hipocresía política, que se convirtió en una especie de modus operandi de algunos políticos, ONGs controladas por el Estado y medios de noticias falsos en algunos países occidentales. Le responde Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, diciendo que redoblar la apuesta sobre los combustibles fósiles es una estrategia absurda. ¿Cómo nos paramos ante, por un lado, la necesidad de parar un poco las emisiones y, por otro lado, explotar el recurso que tenemos? Y bueno, ese es el gran punto que tenemos en este momento en nuestra civilización, ¿no? Es decir, es una civilización que depende de la quema de combustibles fósiles. Y por otra parte, con la tecnología actual, las llamadas energías renovables, ahora explico por qué digo llamadas, no tienen la capacidad de sostener nuestra sociedad actual. Entonces, por un lado, Antonio Guterres
cada vez que habla da muestra de su ignorancia sobre el tema energético, es decir, pero que es impresionante, supina, digamos. Es muy lamentable que un secretario general de Naciones Unidas tenga tanto desconocimiento o tenga intereses para hacer declaraciones sin sentido, ¿no? El caso del presidente de Azerbaiyán es más comprensible, digamos, y un poco lo que dice tiene lógica, tiene cierta razón. Es decir, el gran crecimiento mundial del siglo XX, la globalización, nuestra forma de vida actual depende del petróleo, fundamentalmente, ¿no? También del gas, de los hidrocarburos, llamémoslo, porque estamos en este estudio estamos llenos de petróleo, nuestra ropa está hecha de petróleo, nos alimentamos con petróleo, es decir, estudios que se han hecho en Estados Unidos han mostrado que por cada caloría de alimento que consumimos, atrás hay 10 calorías de hidrocarburos, digamos, entre el combustible para los tractores, la cosechadora, los fertilizantes, es decir, el transporte para que el alimento llegue a los lugares de consumo. Bueno, entonces, la gran tensión del mundo actual es, digamos, cómo, justamente un poco lo que planteaste, digamos, la quema de los hidrocarburos genera problemas ambientales graves, importantes. Ahí habría que empezar a discutir sobre el cambio climático. Entonces, a mí me cuesta un poco porque, lamentablemente, la postura que tengo, a partir de ciertos estudios e investigaciones, coinciden un poco con los que se llaman negacionistas del cambio climático, ¿no? Entonces, me siento incómodo coincidir con Trump y coincidir con Milei, digamos. ¿Pensás que no es de origen antropocéntrico el cambio climático? No, el cambio climático existe antes que exista el hombre, obviamente. ¿Nos aceleró ahora? Sí, posiblemente, pero lo que no creo en la emergencia climática, que haya un peligro existencial. Y lo digo, no creo, no lo afirmo. Claro. Si estoy dando una opinión. Porque justamente si hay algo que hoy la ciencia no puede hacer es afirmar eso. Nunca vamos a tener la evidencia. Vamos a hacer juicios, declaraciones, sustentados en cierta información. Más allá de la postura de Bronstein, si cree o no cree en el cambio climático, yo particularmente tampoco, pero a quién le importa, lo cierto es que hay un mundo que acordó que el cambio climático es producto de las emisiones de carbono y que las emisiones de carbono había que bajarlas. Y esto data, si no me equivoco, de la COP, no sé, ya lleva 20 años esta... No, en realidad, bueno, la COP, la primera reunión fue en 1994 en Río. Te quiero preguntar concretamente, desde que el mundo se pone de acuerdo, hay que bajar las emisiones de carbono y se le dedica una fortuna de guita y se desinvierte en combustibles y arranca toda esta película, ¿bajaron las emisiones de carbono? Aumentaron permanentemente. ¿Por qué? Tiene que ver con el crecimiento. Tampoco bajaron, digamos, el consumo de combustibles fósiles. El carbón sigue aumentando. ¿Pero se desaceleró? Relativamente, ni siquiera. Digamos, en el año 94, cuando empieza toda la cuestión de la cumbre del planeta, a partir del cual después surge las COP, ¿no? Más o menos la participación de los combustibles fósiles dentro de lo que se llama la matriz energética primaria global era del 86%, 85%. Hoy es del 83%. Es decir, en 30 años se bajó un 3%. Puntos, sí. Entonces, cuando vos te dicen tenemos que conseguir el net cero, las emisiones netas cero para 2050, pensar que, ¿cuánto falta? Al 2050, 26 años, vamos a bajar de 87 a 0, es decir, tensa la imaginación. Digamos. Entonces, uno lo que ve ahí, y en eso tiene un poco de razón, otra vez el presidente de Azerbaiyán, que hay toda una movida, ¿no?, de una industria, digamos, un complejo industrial verde, que está asociado con medios de comunicación y con ONGs que tienen financiamientos enormes, 5 veces más que los lobistas petroleros. ¿No te llevas bien con Greenpeace? Para nada. A eso quería ir, ¿no? Porque hay todo un esquema financiero, ¿no?, que se desprende de esta agenda verde. Tenemos los bonos etiquetados, beneficios de financiamiento de empresas que
muestran estándares de calidad sostenible que no sé quién tampoco los pone a esos estándares o en base a qué se fijan, pero hay toda una maquinaria, ¿no? Ahora bien, en esta maquinaria que viene funcionando y que viene creciendo, una industria financiera asociada a la Agenda Verde, la pregunta es si la posición de Trump de quitar a Estados Unidos del acuerdo, ¿no?, de emisiones cero, que está inminente la posibilidad de que Estados Unidos se corra del acuerdo de emisiones cero, ¿pone en jaque a esa maquinaria financiera? No sé, porque primero que ya hay ciertas cosas que hay que reconocer, no va a ser lo mismo el Trump de 2016 que el Trump de 2020. Bueno, en realidad 2017, ¿no? Es decir, que ganó 2016, 2024. Primer mandato contra segundo. Primer mandato contra segundo. Porque hay por ejemplo, algunas cuestiones normativas durante el gobierno de Biden se resolvieron, como el IRA, ¿no? el proyecto de ley, digamos, que es de reducción de la inflación, pero que en realidad es un proyecto que da 370 mil millones para fondos verdes, para hacer investigaciones, que va a ser bastante difícil desarmar. Trump va a sacar lo que no está ejecutado, pero lo que está incluso, hay petroleras que entraron dentro de eso y hace poco y se me hace difícil que desarme algo que beneficie a Tesla, por ejemplo. Porque bueno, esa es una discusión que también se da, que Elon Musk está muy cerca de Trump, ¿no? Y entonces hay que ver con la cuestión de los autos eléctricos. Lo que pasa es que Tesla, la gran producción también la tiene en China. Va a haber varias contradicciones. Sí, la mayor producción de autos la tiene en China, ¿no? Entonces, ahí si le ponen impuestos a los autos chinos, les va a generar problemas. Víctor, vos hablás un poco de toda esta industria, ¿no?, de los fondos verdes. Lo cierto es que también en la COP29 se discutía una millonada de plata para financiar programas de transición energética en distintos países. La idea, el objetivo era pasar de los 100.000 millones de dólares, que era la meta que se cumplió en 2022 de financiamiento de países y organismos multilaterales, a 1.300.000 millones de dólares, o sea, un montón de plata. Y Argentina abandona esa discusión. ¿No se pierde ahí una oportunidad de capturar un pedacito de esa plata, que son dólares, que acá todavía no abundan, para financiar infraestructura que el gobierno nacional dice, con la mía no la voy a hacer? Bueno, la infraestructura que te van a financiar es la infraestructura que tiene que ver con las energías renovables. Sí, ¿no? Bueno, también tenés litio y cobre también vinculado a las energías renovables. Sí, litio fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, ahí entramos, por eso ahí volvemos a lo que cuando yo dije las llamadas energías renovables. Porque renovable es el sol, el viento, podemos considerar que es renovable, entendiendo por renovable que no se consume por su uso. Pero yo para poder, brindar la energía necesaria a la sociedad, necesito minerales, digamos, ¿no? Es decir, todos los aerogeneradores, los paneles solares, requieren gran cantidad de minería y electrificar el mundo, porque hay una cuestión que a veces no se habla mucho y que no se diferencia claramente, que es, los distintos flujos energéticos que sustentan nuestra sociedad. Nuestra civilización actual se sustenta en 3 grandes flujos energéticos. Los alimentos, que es la energía para la vida, los combustibles y la electricidad. Entonces, todas las llamadas energías renovables, eólica, solar, geotérmica, aportan al flujo eléctrico, pero no aportan al flujo de combustible. Y si vamos a la matriz de consumo, solo el 20% de toda la energía que se consume, solo el 20% se consume en forma de energía eléctrica. Hay un 80% de energía que se consume de otra forma que tiene que ver fundamentalmente con el calor. Entonces, el reemplazo que hay que hacer es muy complejo. Entonces, en realidad, porque un poco lo que yo pienso es que la lucha es esto de plantear que el malo de la película es el CO2 y las emisiones de efecto invernadero, nos desvían de la discusión que realmente debería darse sobre el modelo de desarrollo. Si es posible sostener un sistema económico que implica un crecimiento indefinido en un planeta finito.
Sí. Tenemos el problema, más que las emisiones, es lo que podríamos llamar el rebasamiento. Hemos llenado el planeta demasiado, estamos generando un montón de problemas climáticos, que también hay ciertas metáforas o ciertas maneras de plantearlo que confunden. Porque tenemos que cuidar el planeta, se acaba el planeta. El planeta no se va a acabar, lo que se puede acabar son las condiciones para que existamos nosotros, ¿no? Pero el planeta va a seguir... Para nosotros eso es suficiente, Víctor. Para nosotros es suficiente. Es una preocupación que yo entiendo que sea suficiente. Pero ¿por qué en el discurso se termina el planeta? Vamos a destruir el planeta. No lo vamos a destruir. Digamos. El planeta va a seguir girando alrededor del Sol durante 10.000 millones de años hasta que el Sol un poco se empiece a crecer. Bueno, pero son tiempos inimaginables, ¿no? Bueno, la era del hielo se abona a tu teoría, ¿no? De alguna manera. Claro, bueno. Se extinguen las especies, pero el planeta sobrevive. Pero no llegas al mismo lugar. Quiero decir, la discusión es, en definitiva, es cuán sostenible es este modelo de desarrollo. Claro, bueno, por eso es el tema. Últimamente, en los últimos años, ¿escucharon hablar de Greta a los últimos 3 años? ¿Se acuerdan de Greta Thunberg? Menos. Sí, menos, se fue diluyendo. ¿Por qué? La imagen. ¿Saben por qué? Tenía 15 o 16 años cuando habló, le dieron para que hable en una asamblea de Naciones Unidas. Digamos, sobre el peligro que... Bueno, los tweets que decía que para 2023, 2024, después tuvo que borrar algunos tweets pobres porque no había pasado nada, digamos, ¿no? Es decir, sobre el alarmismo que había creado. ¿Qué pasó? El año pasado, fines del 2022, Greta creció, ya no tenía 15 años, tenía 20, 21, tomó más conciencia y se dio cuenta y dice, esto es toda una hipocresía, el problema es el capitalismo, no las emisiones. Y entonces ahí no lo escuchamos más. Sí, hace rato que no escuchamos a Greta y no la tenía en el radar. Ahora, quiero volver a esto porque me llamó la atención. Más allá de esta crítica que vos planteás, hay un mundo que geopolíticamente se dirige a hagamos algo. Entonces, ese hagamos algo es bajemos recursos para financiar la electrificación, para financiar energías renovables, para financiar la transición, el gas como combustible de transición, los minerales como insumos para la nueva electrificación. ¿Hay manera de aprovechar todo eso con la cantidad de recursos naturales que tenemos acá? Sí, tendríamos que aprovecharlo, pero tenemos que tener claro que lo que vos estás planteando, que se ha generado un sistema de gobernanza global. Digamos, a través de... Porque, ¿qué caracteriza, o una de las características fundamentales de esta transición energética? Yo la llamo, es una transición energética artificial. Todas las transiciones energéticas anteriores, de la madera, tampoco hubo tantas, ¿no? Pero de la madera al carbón, del carbón al petróleo, al gas, es decir, ponemos la energía nuclear al costado, se dieron de manera natural, porque pasabas de fuentes de energía primarias de menor calidad energética a fuentes de energía de mayor calidad energética. Entonces era una cuestión natural. Nadie las programaba, nadie dijo, programó y hubo es cierto, no existían las Naciones Unidas, pero nadie se reunió en ningún lado para decir, pasemos de la madera al carbón, que cuidamos los bosques, en ese momento parecía más ecológico incluso. No hubo una reunión de eso. ¿Qué ocurre con esta transición energética? Estamos pasando de fuentes de mayor calidad energética a menor calidad energética, entendiendo por calidad energética la densidad de energía, la densidad de potencia, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de transporte. Entonces, estamos yendo hacia una energía de menor, o fuentes de energía, perdón, de menor calidad. Menos confiables. Y además son menos confiables, porque una de las características, aparte de nuestra civilización actual, digamos, que tiene que ver con cómo está ordenado el mundo, que hemos hecho un mundo previsible. Si nosotros, yo estoy acá a un horario porque pude llegar a ese horario, no dependí, digamos, vine en mi moto y entonces llegué a la hora que programé, no dependí que haya viento, que no se canse el caballo, o que haya sol y me alimente, digamos, un auto eléctrico sin batería, yo qué sé. Es decir, nosotros hemos construido un mundo previsible, porque justamente lo importante, por eso es tan difícil reemplazar los combustibles fósiles, porque nos independizaron de la aleatoriedad del entorno. Nosotros, a partir de los combustibles fósiles, cuando digo nosotros es la sociedad, ¿no?
tiene energía a la mano para cuando la necesite. Entonces vos podés hacer un mundo, una civilización que se basa en lo previsible. La gente puede llegar al trabajo a la hora que se planteó, a la universidad a la hora que empiezan las clases. Sí, vivimos en un mundo previsible. Y eso se lo debemos a los combustibles fósiles. Antes, porque justamente las energías renovables son las que se usaban antes. Antes la gente vivía del viento. ¿Cómo llegó Colón a América? ¿No? Ahora, Víctor, se dice que hay una ventana que tiene Argentina para aprovechar de esa transición energética de la mano de vaca muerta. Según lo que vos decís, la ventana no es tan ventana, o sea, mejor aprovecharlo cuanto antes, digo, pero hay todavía mucho tiempo por delante de combustibles Hay tiempo fósiles. para adelante. Si la transición la experiencia histórica siempre puede cambiar, digamos, por eso, pero es que las transiciones tardan varias décadas, incluso algún siglo. Por ejemplo, uno cree que el carbón, nosotros, al menos en Argentina, que es algo que no se usa más, que es algo antiguo, Sí. casi del siglo XIX. Recién el carbón, digamos, el petróleo y el gas superaron al uso del carbón en 1956. Es decir, el carbón se empezó a usar a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. El petróleo se empieza a usar a fines del siglo XIX y tardó 60, 70 años, no para que se deje usar, para que el petróleo y el gas sea más útil. Hoy, más del 35% de la electricidad que se genera en el mundo se genera a partir del carbón. Es la Bueno, fuente Alemania dejó de producir energía nuclear y empezó a quemar más carbón. Claro, que es esa cosa sin sentido, digamos. Y bueno, entonces, y así tenemos un montón. Entonces, esto que sea una transición artificial, digamos, está impulsada políticamente. Entonces, genera, digamos, que nosotros tenemos que aprovechar eso, pero no tenemos que comprar la agenda alemana porque la experiencia también, que digo esto, dejo otra pregunta, es los lugares donde hay más energía renovable, la electricidad es más cara. Entonces nosotros estamos con el problema del costo que tiene hoy para Argentina las tarifas, y entonces vamos a proponer fuentes energéticas que sean más caras. Víctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ustedes me dirán cómo hago ahora para presentar un informe sobre autos eléctricos. No tengo la menor idea, así que directamente véanlo y saquen sus conclusiones. El auge de los autos eléctricos retoma la relevancia después de que se firmen todos los acuerdos de la Agenda 2030, donde se establece, en realidad más que nada en Europa, la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y es ahí donde empiezan las industrias a analizar las posibilidades de la energía eléctrica para poder impulsar a los vehículos y a los medios de transporte, que son uno de los principales responsables de las emisiones a nivel mundial. Cuando yo arranqué allá por el año 2010, en realidad este vehículo no iba a ser eléctrico, iba a ser con un motor térmico, con un motor a combustión. Pero empezando a estudiar y empezando a ver qué era lo que venía de la movilidad eléctrica, bueno, decidimos hacer un microvehículo justamente con motor eléctrico. Yo creo que en realidad está pensado para que en algún momento los eléctricos reemplacen a los de combustión. Hay que ver el tema de la aceptación, qué tanto la gente puede acceder a los autos eléctricos y qué tanto les conviene, que ahí entran en juego un montón de cosas, las distancias, la infraestructura de carga, la autonomía que se ofrezcan en los autos. Un vehículo eléctrico, la gran ventaja que tiene, primero, es que no emite ningún tipo de CO2 y es ecológico 100%. Y después lo económico que es, porque la energía que necesita para movilizarse es mucho más económico que el petróleo. Cargar un vehículo eléctrico es mucho más económico que ponerle nafta a un tanque. Para incentivar la compra de autos eléctricos tenés que ofrecer incentivos fiscales, que en muchos países del mundo se ha hecho. Acá en Argentina no tenemos ley de electromovilidad, y algunas provincias, como la Ciudad de Buenos Aires, empezaron a eliminar los incentivos que tenían vigentes. Entonces, por un lado, tenés que generar eso para que la gente opte por el auto eléctrico. Argentina todavía está faltando todo lo que es la infraestructura de carga para este tipo de vehículos, porque tenemos un país donde tenemos mucho territorio, es muy extenso el territorio, entonces lograr tener puntos de carga en todo el país va a ser complejo. Tiene que haber mucha infraestructura para que podamos cargarlo en distintos puntos y ante cualquier imprevisto tener a mano la manguera de carga o los cargadores rápidos para resolver
la necesidad de autonomía en poco tiempo, porque no podemos hacer una parada de 8 horas para cargar un auto, tiene que ser de 40 minutos, 30 minutos o menos. Argentina es muy complejo lo que es producción porque se necesitan muchos componentes que vienen de afuera. Necesitamos conseguir calidad en la parte de powertrain para poder mejorar los productos. Las automotrices hacen bien su laburo haciendo autos cada vez más potentes y con más autonomía, que igualmente esa autonomía varía según la cantidad de pasajeros que van en el auto, las valijas que le pones, si prendés o no el aire acondicionado, si vas a velocidad constante o no. Los autos eléctricos están pensados para que regeneren energía cuando nosotros frenamos. Es el famoso frenado regenerativo que tienen todos. Si vas a una velocidad constante en ruta, no frenás, entonces la autonomía se ve afectada. Esto no es un negocio, porque nosotros hace 10 años que venimos invirtiendo y todavía hoy por hoy seguimos invirtiendo. No se gana dinero con esto. Es un poco más un desafío personal que un desafío de decir esto lo tomo como un negocio. Creo que la movilidad eléctrica todavía tiene un recorrido muy largo a nivel mundial, porque todos los días se van descubriendo nuevas baterías, nuevos sistemas de electrificación para mejorar. Yo creo que a futuro va a haber mucha combinación entre hidrógeno, eléctrico, la combustión, todo va a seguir fluyendo hasta que se armen todas las redes de carga. Pero me parece que el vehículo eléctrico es el futuro. Bueno, ahí estábamos con los vehículos eléctricos que se empiezan a fabricar acá en el país, que todavía son como chicos, ¿no? Como para ciudades, como para moverte por dentro de la ciudad. Pero este debate, que un poco lo veníamos teniendo con Víctor, de hasta dónde esto es escalable, sostenible, confiable, y que me gustaría que continuemos con nuestra próxima invitada, que es Ana Aneise, investigadora de energía de Fundar. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, hay ya experiencias de vehículos eléctricos, furor en Estados Unidos, de hecho, Tesla ni hablar, pero también los autos chinos a los que ahora se les ponen aranceles y demás. Nosotros como que la vemos de lejos todavía esa. ¿Qué tan cerca estamos de efectivamente poder tener acá en la ciudad de Buenos Aires o en todo el país, en el resto del país, un mayor despliegue de vehículos eléctricos? Sí, sin lugar a dudas es un desafío, sobre todo en términos de la infraestructura de carga, ¿no? Que bueno, genera una gran presión para generar la electricidad que requiere esa nueva flota de vehículos, y también en términos de la industria automotriz que tenemos en nuestro país y que es el principal sector industrial exportador. Bueno, cómo, digamos, sumarse a esa transición a la electromovilidad global, sobre todo el sector de autopartes. Entonces realmente es un desafío en términos de cómo sumarnos a ese proceso global de una forma en la cual Argentina, digamos, pueda ver también los beneficios de esa transición. Y creo que ahí conecta mucho con lo que estaban discutiendo en el panel anterior, ¿no? Que ahí creo que es importante como país entender que la discusión sobre si el cambio climático es real o no, más allá de que yo pienso que es muy real, nos toca, digamos, ya como tomando el escenario global, ¿no? Y nos enfrentamos a muchísimos riesgos que tienen que ver, por un lado, con las consecuencias directas del cambio climático, ¿no? Y eso lo vimos en las sequías que afectan al sector agroexportador y también a la economía argentina en consecuencia, a nuestra infraestructura, que genera estas olas de calor, que genera picos de consumo y cómo podemos responder a eso, pero también riesgos de transición, en términos de, bueno, efectivamente el mundo está cambiando, las reglas en el mundo están cambiando y ese cambio de reglas, como no es del todo coordinada, como de alguna manera asume Trump y la velocidad de la transición se pone en duda y está todo el tiempo intentando coordinarse cuál va a ser el formato de esa transición, Argentina tiene que tomar un montón de decisiones, por ejemplo sobre electromovilidad, también sobre su sector hidrocarburífero, en el medio de la incertidumbre. Y por eso es importante estar sintonizando con esa agenda global y con esos cambios que hoy en día están signando todos los ámbitos, digamos, de la economía y de la sociedad. Entonces creo que, digamos, es importante entender que, por ejemplo, el hecho de estar en la COP, y ahora que Milei quitó a la comitiva negociadora, es solamente pérdida para la Argentina, porque ahí es un lugar que nosotros tenemos para decir cuál es nuestro interés y poder incidir de alguna manera pequeña en esas negociaciones. Y la realidad es que Argentina, como toma las reglas, si no es que como Estados Unidos que puede cambiar el rumbo de la transición, hay que estar más atentos y no ser reacios a esas transformaciones, ¿no?
Te quería preguntar cómo viene la electrificación, ¿no?, de los parques vehiculares a nivel mundial. Digo, qué países, en qué porcentaje, cómo son las políticas justamente para electrificar el parque automotor. O qué países ejemplos tenemos y qué ver ahí. Sí, ahí creo que, bueno, China claramente es como este nuevo jugador en el sector digamos, automovilístico global, que viene a romper completamente con, por ejemplo, el liderazgo que tenía Europa, que Europa sí viene avanzando muy fuerte también con todo lo que es, bueno, cómo poder, digamos, adaptar el sistema eléctrico al desafío que implica tener autos eléctricos. Porque pensemos que nosotros ahora estamos en nuestra casa y, bueno, llegamos por ahí a la noche, prendemos la luz o vemos la televisión y ahí se genera un pico de consumo. Ahora, en la medida en que la flota de vehículos eléctricos crezca, va a haber un desafío en términos de la red, de cómo vamos a hacer para poder, digamos, gestionar esa carga en horarios de forma tal de que no haya que aumentar muchísimo la inversión en generación, y además que esa generación tiene que ser limpia, porque si no, ¿cuál es la gracia del auto eléctrico? Y entonces ahí en Europa siguen habiendo muchísimos avances en términos de, bueno, empezar a diseñar y modelar cómo sería este proceso, pero todavía viene lento porque, bueno, efectivamente es un desafío de infraestructura enorme y también que pone en jaque los modelos de desarrollo de los países en términos de, bueno, el liderazgo que tienen en un sector, de repente, si va a ser con autos chinos. ¿Y el que más electrificado está, qué porcentaje? El que tiene más electrificado su parque automotor. Ay, no te sabría decir, pero creo... Pero siguen siendo mínimos, digo, ni siquiera nos llega ninguno a la mitad, digamos. No, ni hablar, no, todavía es emergente. Porque es caro, es difícil, por los cuellos de botella, por... Sí, ahora está acercándose más a ciertos modelos que pueden hacer como el break-even entre un auto, digamos, a combustión interna y un auto eléctrico. Pero también, bueno, ahora se viene la discusión sobre si estamos dispuestos a que sean autos chinos y van a empezar a poner barreras para arancelarias, que lo que va a hacer en definitiva es retrasar ese proceso, porque en la medida que sea más caro, bueno, también retrasa la competitividad que tiene para el consumidor, ¿no? Vos, está bien, para pasar todos los automóviles, todo el parque automotor, electrificarlo o reemplazarlo por autos eléctricos es muy difícil en un país además tan extenso como Argentina, sobre todo pensando en las estaciones de recarga y demás. Pero el transporte público no sería tan difícil como todos los autos particulares y la verdad que generaría muchos beneficios. Por ejemplo, no solo en cuanto a contaminación, sino en cuanto al ruido. Hay países centrales que lo han hecho en sus capitales, que todo el transporte público es eléctrico. Y acá había un proyecto de movilidad sustentable hace 1 o 2 años, lo había presentado Culfas, creo, y quedó en la nada, entró a diputados, pero quedó en la nada. No sé si ahora se está tratando. ¿Cómo está esa agenda, por lo menos para avanzar con algo? Totalmente, bueno, desde ya que en las ciudades hay una gran oportunidad justamente en términos de combatir la contaminación y también el ruido. Y es una agenda que está muy parada en la Argentina, pero que mismo si lo pensamos cuando fue la discusión con el proyecto de electromovilidad que planteaba que el 2040 era el último año en el cual se podían vender vehículos a combustión interna en Argentina, también había una sensación de desacompasamiento de alguna forma, en donde la discusión sobre la transición se da en silos. Entonces, bueno, ahí hay una discusión sobre el sector automotriz, del cual, aclaro, yo no soy experta en el sector automotriz, entonces no es el tema que más sigo, pero sí en términos de la transición más ampliamente, y eso está de alguna manera disociado a, bueno, ¿cuáles son los compromisos que tiene Argentina en términos de mitigación del cambio climático? ¿Cómo planea hacer, digamos, cumplir con esos compromisos de descarbonización a 2030? Y también, digamos, cómo eso tiene un correlato con las políticas de energías renovables, por ejemplo. Entonces, hay una sensación de que ciertas agendas avanzan como por espasmos, como fue, por ejemplo, el Plan Renovar, pero después no hay una visión de conjunto sobre cómo la transición energética y los emergentes que trae el cambio climático se dialogan con una agenda de desarrollo. Y creo que ahí hay un gran desafío también, probablemente no del gobierno nacional que no toma la agenda, pero sí del resto de los partidos políticos, de empezar a vincular un poco más las cuestiones de cambio climático con las de desarrollo, porque hoy en día están muy aisladas de alguna forma y se dan esas discusiones muy en silos, como fue el caso de este proyecto Culfas, que no avanzó finalmente. Ahora, Ana, cuando hablamos en Argentina de la matriz energética, básicamente el discurso vinculado a esta necesidad de hacer algo contra el cambio climático es: tenemos el gas, que es el combustible de transición, está, bueno, la minería de litio, la minería de cobre para abastecer del cableado que se va a necesitar y demás. ¿Y después qué? Porque sí, solar, eólica y demás, pero no parece tener
el peso y la potencia necesario como para reemplazar la gran quema de combustibles fósiles con las cuales vive nuestra economía hoy y el mundo en general. Sí, creo que en Argentina tenemos mucho espacio para, por un lado, incrementar la penetración de generación renovable en nuestra matriz eléctrica, y ahí hay un gran cuello de botella que son las redes de alta tensión, y es una discusión recurrente en el sector eléctrico cómo poder sortear ese obstáculo y que efectivamente se generen las inversiones necesarias para poder inyectar más energías renovables, porque hoy es un interés que existe y que son inversiones que se podrían hacer, pero también es muy importante y muchas veces se olvida el tema de la eficiencia energética, ¿no? Que en Argentina hay un montón de medidas, tanto en hogares como en el sector industrial, que podrían ser costo efectivas, que podrían ayudarnos no solamente a reducir las emisiones, sino también a disminuir los costos, y que en muchos casos no se hacen porque, bueno, hace falta inversión o porque se desconocen, y ahí es un lugar, por ejemplo, en donde el Estado debería estar interviniendo, ¿no? Porque en definitiva es la energía más barata que existe, que es aquella que no se genera y que no desperdiciamos. No, quería ir a esto de las renovables y marcaste el plan Renovar. No sé si lo consideras una experiencia exitosa, pero lo cierto es que a partir de ese programa se disparó fuerte el costo de energía para los argentinos, que tenemos gas y sin embargo tenemos que darle prioridad al consumo de energía eólica o fotovoltaica por justamente ese programa. Cuyo mega triplica el valor de una generación térmica, más aún la hidráulica. Digo, alejado quizás de los recursos que Argentina sí tiene para capitalizar, como estamos marcando el gas de vaca muerta o mismo los combustibles de transición, y más en un mundo, como vos decís, bueno, no nos subimos a la agenda global. Y me pregunto, ¿a la agenda global cuál? ¿A la que no baja las emisiones de carbono? Esta contradicción, como vos citás, el parque eléctrico de China, que también es el país que más emisiones de carbono genera. Entonces me pregunto cómo conviven, ¿no?, esas situaciones, porque en definitiva nos convenía pasar o generar ese espasmo de renovables que lo que hizo fue aumentarnos muchísimo el costo de la electricidad. Yo creo que sí, en primer lugar porque en esas renovables en muchos casos vinieron a reemplazar importaciones que eran mucho más caras obviamente que el gas de vaca muerta, pero que en ese momento el nivel de producción y la infraestructura no daban para, como ahora sí lo hacen, poder autoabastecernos, digamos. Esas renovables vinieron muchas veces a ahorrar importaciones de GNL o de gasoil para generación. ¿Cómo es que termina siendo más caro a partir de las renovables el costo del mega? Eso es lo que no entiendo. Porque justamente, bueno, cada tipo de energía es diferente, no es lo mismo una nuclear o una hidro que ya está amortizada y que por tanto el costo es mucho menor, con una renovable que además es un sector emergente, que ahí hay que decir que, claro, yo creo que el Renovar fue un programa muy exitoso en términos de que en Argentina casi no había renovables y eso permitió crear un sector que no existía, con toda la desconfianza que eso genera. Pensemos que en el sur global en general hay mucha dificultad para poder traccionar inversión hacia proyectos renovables, justamente porque es la característica de todo proyecto capital intensivo, en donde el privado hunde el capital y después lo tiene que recuperar a lo largo de muchos años. Y en países del sur global, con menor seguridad jurídica, etcétera, hay mucha inseguridad sobre, bueno, si te van a pagar a lo largo de ese tiempo. Y el programa Renovar, con todas las salvaguardas del FODER y del Banco Mundial, lo que hizo fue garantizarle a los inversores ese repago. Ahora, va a ser cada vez más importante en Argentina estar descarbonizados. Crecientemente las exportaciones van a empezar a hacer un traqueo de la huella de carbono de los productos y vamos a potencialmente quedarnos afuera o adentro de mercados con ese criterio ambiental. Tenemos promesas en el Acuerdo de París que ahí es interesante que, digamos, el financiamiento crecientemente va a tener condicionamientos ambientales que van a tener también que ver con si Argentina cumple o no con esas metas. Entonces yo creo que hoy en día, digamos, nos guste o no, el cambio climático es una tendencia que está transformando el mundo y que también nos involucra a nosotros. Ahora, sí coincido con vos en decir vamos a descarbonizar a cualquier costo y a la velocidad más acelerada posible, como tal vez sí debería hacerlo Estados Unidos, China, India. No, eso desde ya que no. Por eso el desafío es encontrar, bueno, cómo nos imbrincamos en esta tendencia global de una manera que nos beneficie. Y ahí también hay muchas discusiones sobre, bueno, cómo los países pueden hacer uso, por ejemplo, de los recursos que tienen, en el caso de nuestro cobre y litio, de, bueno, cómo podemos negociar, sobre todo ahora que hay tanta competencia entre Estados Unidos y China y quién lidera ese proceso de transición, cómo podemos hacer uso de nuestros recursos para intervenir y sacar el mayor provecho posible de esa pelea. Y ahí, por ejemplo, países como Indonesia dijeron, bueno, yo te vendo el níquel, pero parte de ese níquel hay que manufacturarlo localmente. Bueno, es un ejemplo muy particular por digamos, la dominancia que tienen sobre ese recurso, ¿no? Pero digo, hay maneras de pensar cómo Argentina puede favorecer su proceso de desarrollo, pero sí
es imposible ya quedarnos afuera. Ana, vos hablás de la importancia de la planificación. Y tenemos un gobierno que pareciera que no le gusta mucho planificar, que deja en manos del mercado, o por lo menos hacia eso va. ¿Qué hacemos en el contexto que nos toca, no? Sí, es un contexto muy desafiante, sobre todo entendiendo que el gobierno nacional muchas veces tiene un rol muy relevante porque justamente muchas veces los préstamos o digamos, o las inversiones mismo de bancos multilaterales requieren que haya una estrategia del país. Entonces decir, bueno, yo invierto o yo mismo dono plata para este X proyecto, pero tengo que entender cómo aporta a algo cuantificable, que es lo que vos te comprometiste. Entonces ahora un montón de inversiones están potencialmente cayéndose porque si Argentina, digamos, no va a seguir participando o no va, por ejemplo, ahora a actualizar su meta, que tiene que hacerlo antes de febrero de 2025, hay muchas cosas de esas que quedan un poco, digamos, con un panorama incierto. Ahora bien, sí hay que decir que los gobiernos subnacionales, los municipios tienen una cierta capacidad de agencia que tienen que aprovechar y recordemos que en el cambio climático no es solamente mitigar, que por ahí es lo que tiene como más notoriedad pública o también lo que hace más al sector energético, sino que también es adaptarnos, ¿no? Entender cuáles son las vulnerabilidades que hay a lo largo y ancho del territorio argentino y decir, bueno, ¿cómo vamos a empezar a invertir para generar resiliencia de tal forma de que una inundación o una ola de calor o una sequía no nos impacte tan fuertemente? Y ahí también digamos, parte del objetivo de esta negociación en torno al financiamiento tenía que ver con eso, porque no es solamente para mitigar y para disminuir los gases, sino también para adaptarnos y para las pérdidas y daños de aquellas cosas que ya no se pueden remediar, que ya ocurrieron, como vimos en España con las inundaciones. Bueno, ¿quién va a empezar a pagar por esos desastres, no? Sí, es raro y loco, insólito, directamente correrte de la mesa de negociación y perder la posibilidad de acceder a plata barata en términos comparativos, para hacer la infraestructura que vos decís no la querés hacer con la plata del presupuesto. Ana, muchas gracias por estar a ustedes en WhatsApp. Hablábamos recién muy al pasar de la eficiencia energética, de lo importante que es también cuidar el recurso. Y yo estoy buscando aire acondicionado. Y básicamente lo que hice fue lo que hace cualquier experto en la materia, que es meterme en YouTube y ver qué corno hay como para ahorrar. Te metiste en los tutoriales para ver cómo elegir el mejor aire acondicionado. Anoté 5 cositas. No sé qué les parece, ustedes me dirán, pero 5 cosas que tienen que ver con cuál es el mejor, cómo elegir el mejor aire para tu hogar, tu condición, y por ahí sabiendo que probablemente tengas que hacer el gasto, la inversión de entrada, de manera tal de después ahorrar en lo que tiene que ver con el consumo de la energía y que el equipo te sea más cómodo y más durable. Número 1, eficiencia energética. Sí, ya sabemos lo del etiquetado, las letras desde la G hasta la A. Bueno, de la A a la A triple más, ahí tenés que buscar. No busques menos de eso porque vas a gastar después un montón de guita en energía. Y además esos vienen con promo de cuotas financiadas. Y viene con las promos, vienen sí. Con las promos de la Secretaría de Energía. Es lo único que te financia el Estado, en este caso es la eficiencia, la cuota subsidiada, la eficiencia energética. Pero fuera de joda, sabés que podés ahorrar hasta 40% de consumo de energía eléctrica si vas a los de etiquetas de mayor calidad A triple más. Después, vinculado a esto, tecnología inverter. Esto ya hace unos años era, tengo que poner un montón de plata arriba por un salto tecnológico. Hoy los precios están prácticamente equiparados, un poquito arriba al inverter, y los otros van desapareciendo de a poco. Pero esto tiene un sentido. Tiene el sentido de que son más silenciosos, y son más silenciosos porque el motor regula. No, pero estudiaste un montón, sí, ¿no? Sos un fundamentalista en serio. El motor regula, o sea, el viejo aire, el split, no inverter, lo que hacía era, como la heladera, arranca, enfría, corta y tiene que volver a arrancar. Claro, y ahí te gasta, y además bocha, y te gasta... Consume una banda de energía. A mí me tiraron una en contra del inverter. Me lo dijo el técnico del aire acondicionado, que si se te rompe el inverter, arreglarlo sale más caro que otros de eficiencia menor. Yo creo que esta discusión sintetiza mucho de todo lo que pasó en este espacio. Puede ser, sí, sintetiza mucho. Hasta 50% más caro. Lo que me decían mis fuentes de YouTube consultadas es que como el inverter regula más, tiene una mayor durabilidad que el split común, que se te rompe más rápido porque el motor funciona más. Propongo que arranquen en 1 kilómetro cero los dos con un inverter y el otro con no, y al final del recorrido termina el verano y hacemos una evaluación con constatación empírica, ¿no? Si no se te rompe, es mejor el inverter.
Si no se te rompe, es mejor el inverter. Y si se te rompe, No sabemos. lo buscas a Fernando Cracovia en sus redes y le reclamas a él. Punto número 2, la potencia. ¿Cómo elegir el mejor aire en función de lo que mida tu ambiente? No es lo mismo un aire chiquito para un ambiente grande o viceversa. Bueno, hay un cálculo que parece complejo, pero es sencillo. Miren, el ancho del ambiente por el largo, por el alto, Sí. eso te da el volumen, ¿sí? Claro. El ancho por el largo, por el alto. Por ahora no hay nada de aire acondicionado, digo. Yo estoy No, eso te da el volumen del ambiente. Está bien, estamos en clase de Y geometría. eso, Sí, ese número, lo multiplicás por 50. bien, Y eso te va a dar la cantidad de frigorías que necesitas. bien ahí. Te va a dar, ponele 2.800, andate a uno de 3.000 frigorías. Ese es el cálculo que tenés que hacer. Yo te la complejizaría un poco más y incluiría en el análisis cuántas personas habitan ese ambiente, porque las personas también te consumen las frigorías. No es lo mismo un aire acondicionado en ese ambiente para una persona sola que ese aire acondicionado en ese ambiente lleno. Te la complica, Roseli, te la Sí, quiere yo soy complicar. de Está empeñada en... Problematizo todo, Está bien. todo te lo Estoy problematizo. pensando en mi casa, familia tipo. Digo, más de 4 no vamos a hacer. Si viene alguien, será de visita un ratito y se irá. Ojo con esto, porque acá lo que te puede... Déjame la guita del aire, le tenés que decir. Pagame la factura. Lo que tenés que hacer es tener cuidado también con el tema de la aislación de tu ambiente. Si tenés mucha ventana, mucho calor y demás, por supuesto que ahí se te va a complicar el enfriamiento, pero el cálculo base es este. Número 3, ¿dónde ubicar al bicho este para que funcione bien? Siempre arriba, lo van a ver siempre arriba. Eso tiene una explicación, que es que el aire frío baja. Bueno, no importa, es más compleja, yo te lo estoy sintetizando. Después dicen que en los ambientes rectangulares lo tenés que poner en uno de los lados más cortos. ¿Sí? Sí. O sea, Uy, lo tengo no de que- los largos, sino de los cortos. Tengo que cambiar todo. No puedo creer lo que me acabas de Si hacer. tenés la ventana, mejor, pues si no se te va a complicar. Sí, y en la habitación lo pones al pie de la cama. Esto para que el aire te pegue de rebote y no te dé de frente. Muy buen dato, es medio el Feng Shui, está buenísimo Sí, ese dato. es como el Feng Shui, pero en este caso el técnico del aire acondicionado. Número 4, temperatura. Este lo habrán escuchado hasta en la sopa, 24 grados es la temperatura recomendada. Esto tiene una Pero explicación negociámelo un poco. de que No, 22 a 26 es como la temperatura promedio. Debajo de 22 empezás a sentir frío. qué lindo Arriba de dormir a 26. 16 y qué caro también y qué Además poco. gastás más, claro, qué sí. po- Más frío, poco más gasto. consciente. Más frío, más gasto. Hay un cálculo ahí que saca la Secretaría de Energía, que es que cuanto más bajes, cada grado que bajas la temperatura es un 8% de consumo adicional de energía. La factura de luz. Hace la cuenta, ahora que te sacaron el subsidio de luz, si conviene dormir a 16, y bueno, después me contás por ahí sacar una frazada y dormir a 20, no sé, negociar. No, creo que lo mío es utópico, no. Dormir a 16 es utópico. Sí, y hay una cosa que recomiendan, que a mí esto sí que no me funciona, que es que en la habitación no duermas con el aire encendido. O sea, enfriás primero, lo apagás antes de irte a dormir o lo programás en auto o en eco, pero no lo tenés encendido durante las 8 horas de sueño. Yo lo intenté y la pasé muy mal, porque a las 2 horas estaba transpirando como bestia. Ya habías tapado todo. Cuando se aparte. apaga el aire acondicionado, el ambiente se calienta rápido. Se calienta rápido, esa es la cuestión, pero La sí, otra es usar el ventilador, porque Sí. el ruido te aísla. eso también. Eso está bueno. Yo soy fan a ventilador, full ventilador, pero más allá de esto, para quienes tenemos aire acondicionado, no estamos pensando en comprarnos uno, yo voy a tirar un tip que es muy importante, que es hacerle la limpieza, porque eso Sí, también total. eficientiza mucho su uso y empieza a tirar mejor, empieza a tirar más, ese mantenimiento realmente también genera un ahorro a la hora de la factura. Y ese era mi tip número 5, que es... Uy, se nos acaba perdóname, de no, pensé anticipar que te Luciana estabas Glesser. comprando, pensé que estabas comprando. No, solamente. pero No sabía que estabas en el posta, mercado de usados. Y ahí tengo distintas fuentes, porque los tutoriales de YouTube dicen mínimo una vez por año. A mí el técnico que vino a casa a asesorarme me dijo, no, cada 15 días, cada un mes, ponele, si usás mucho, limpialo, porque cuanto más lo limpies, más eficiente es. Cuanto más mugre acumule, más le cuesta trabajar con Los filtros. Estamos Tenés que poner en blanco al señor, se va a ir cada 15 días. No, lo tenés que limpiás vos, lo registrar. abrís vos. ¿Lo limpiás vos? No, lo ¿Cómo? quitas. Ah, Das yo los eso no filtros y lo limpiás. Abrís la tapa, que está a presión, sacás los 2 filtros, los limpiás bien con un trapito húmedo y los dejás secar y después los volvés a poner. No más que eso, con eso funciona bien el bicho y pasás un verano feliz si no se te corta la luz y gastando un poquito menos de energía ahora que va a venir bastante salada la factura de este verano, que es cuando más le vamos a dar
al querido aire acondicionado, sobre todo a aquellos a los cuales el ventilador no nos basta. El ventilador, la verdad, que lo único que hace es... Se ve que no diste con el indicado. No, me pasa... No diste con tu media naranja. No me llevo muy bien con Liliana. Hecha esta recomendación de WhatsApp, vamos a otra recomendación, en este caso a uno de nuestros talentos de la semana. Hablamos en este caso de Federico Gisbert, gerente de QMAX, que es una empresa de energía inteligente. ¿Qué es esto? Bueno, energías renovables, tecnología que mejora la eficiencia energética, baterías solares y algunas otras cosas que hacen que la vida sea mucho más sencilla, armónica con el ambiente, cosas que le encantan a Luciana Glesser y que nos hacen la vida más fácil y menos contradictoria con el entorno. Soy Federico y estoy trabajando en la energía del país. Estamos en QMAX SRL, somos una empresa que desarrolla y fabrica electrónica de potencia para energías renovables. Lo que nosotros fabricamos sirve para convertir la energía que producen los paneles solares y se almacena en baterías orientados al sector rural y al sector urbano en la parte de respaldo para cortes de energía eléctrica. La idea que tiene la empresa es que cada casa, cada familia genere toda la energía que consuma. Este es el laboratorio de electrónica de QMAX. Acá se hace el desarrollo y el test de los productos que nosotros diseñamos. Lo que estamos en el proceso de ensamble de uno de los equipos de 4500 watts. Estos son los equipos que se usan en el campo para tener energía cuando no llega a la red. Este es un inversor completo, listo para embalarse y para salir a algunos de nuestros clientes rurales. La fábrica de QMAX se alimenta con energía solar. Nosotros utilizamos nuestros conversores para alimentar nuestro propio consumo. Es una empresa que se formó, digamos, en el campo. Nos interesa, digamos, la naturaleza, mantener el campo argentino tal y como es ahora, digamos, en términos de sus recursos. Nosotros somos una empresa que cree que hay posibilidades de desarrollar electrónica e innovación en el país y por eso hacemos lo que nos gusta, digamos, y lo que creemos que es correcto. Hay muchísimo de este talento energético vinculado a las energías renovables. A mí es algo que particularmente me encanta, no porque sea una ambientalista fundamentalista, ni mucho menos, sino porque veo que ahí hay una gran oportunidad de negocio y hay mucha gente que está dispuesta a agregarle valor. Así que bienvenido. Hecha esta editorial, no sé si... Coincido plenamente con que hay una gran oportunidad en negocios ahí. Coincido 100%. A mí me encantan las oportunidades de negocio. Gente, nos tenemos que ir. Nos veremos la próxima semana en WhatsApp. Les agradecemos por estar del otro lado. Espero que nos sigan acompañando, que nos recomienden, que compartan. Ustedes saben que vivimos de sus likes. Así que métanles mucho corazoncito y mucho pulgar arriba al video. Gracias, Lu. Ha sido un placerazo, ¿eh? Qué divertido que estuvo. Estuvo picantito. Hoy estuvo picante. Gracias, Fer. Gracias, Esteban. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Hasta la próxima. Chau.